En este video vamos a hablar de lo que son los ecosistemas, su estructura y su dinámica. Empezaremos definiendo lo que es un ecosistema. Un ecosistema comprende el conjunto de seres vivos y de factores ambientales que existen en una zona determinada y las relaciones que se establecen entre ellos. A lo largo de este video, vamos a ir conociendo los diferentes componentes de un ecosistema. Pero los ecosistemas son algo dinámico, y este dinamismo lo pondremos de relieve estudiando algunas de las adaptaciones más comunes de los seres vivos al medio en el que se encuentran, bien sea un medio terrestre o un medio acuático. Identificaremos los niveles tróficos presentes en un ecosistema y las diferentes formas de representar las relaciones entre dichos niveles tróficos. Distinguiremos entre hábitat y nicho y terminaremos con los principales ciclos que nos encontramos en los ecosistemas. Los componentes básicos de los ecosistemas son dos, el biotopo y la biocenosis. En un ecosistema todos los elementos están relacionados entre sí, por lo que dependen unos de otros. El biotopo es el componente abiótico. Es el medio físico de un ecosistema y sus propiedades físico-químicas. La biocenosis o comunidad es el componente biótico de un ecosistema. Es el conjunto de seres vivos, bacterias, protoctistas, hongos, vegetales y animales que habitan un lugar determinado y las relaciones que se establecen entre ellos. Las propiedades físico-químicas de un ecosistema dependen de factores ambientales que pueden ser físicos, como la luz, la temperatura, la humedad, o químicos como la salinidad, el pH, la naturaleza del suelo, etc. Como hemos dicho antes, los factores bióticos no solo son el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar determinado, sino que también se incluyen las relaciones que se establecen entre dichos seres vivos. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas, cuando se establecen entre individuos de la misma especie, o interespecíficas, cuando se establecen entre organismos de distinta especie. Las primeras, las relaciones intraespecíficas, pueden ser perjudiciales, si provocan la competencia, o beneficiosas, si crean cooperación. Ejemplos de relaciones intraespecíficas son las coloniales, en las que los individuos provienen de un progenitor común y se mantienen unidos, como es el caso de los pólipos y medusas. Las asociaciones gregarias, que son relaciones que se establecen entre individuos, no necesariamente emparentados, que viven en común durante un tiempo para ayudarse en la búsqueda de alimento, la defensa, reproducirse, emigrar, etc. Las asociaciones sociales están constituidas por grupos de individuos interdependientes y jerarquizados entre sí. Un ejemplo de sociedades son las que forman las hormigas o las abejas. Por último, las asociaciones familiares, que se establecen entre los progenitores y su descendencia y cuya principal finalidad es la reproducción y el cuidado de las crías. Entre las relaciones interespecíficas nos encontramos con el comensalismo, la competencia, el parasitismo, el inquilinismo, el mutualismo o la depredación. Las diferencias entre unas y otras vienen determinadas por quién sale beneficiado y quién perjudicado y por la gravedad del perjuicio provocado por alguno de los individuos. Dependiendo de las características del medio, los seres vivos presentan adaptaciones. Las principales adaptaciones al medio terrestre tienen que ver con la luz, con la humedad y con la temperatura. La luz origina estratificación en los vegetales, que intentan captar mejor la luz e influye en la actividad de los animales modificando, por ejemplo, su comportamiento, haciendo que puedan tener hábitos nocturnos o diurnos. Otras adaptaciones al medio terrestre hacen que existan individuos que pueden mantener su temperatura en un intervalo independientemente del medio, homeotermos, mientras que en otros individuos su temperatura corporal depende de la del medio, o equilotermos. Otras adaptaciones dan lugar a plantas hidrófilas o xerófilas, o hacen que los individuos desarrollen pelo o exoesqueleto. Los factores determinantes del medio acuático son luz, temperatura, salinidad, oxígeno, presión hidrostática, viscosidad, densidad, movimientos del agua. Las adaptaciones al medio acuático son diversas. Así, según la luz, varía la distribución de los seres vivos o aparece el fenómeno de la bioluminiscencia.
Para soportar la presión hidrostática, por ejemplo, adoptan formas aplanadas. Atendiendo a la salinidad, los individuos desarrollan mecanismos de regulación interna. Se adaptan a la densidad y a la viscosidad mediante vejigas llenas de gas, aumentando su superficie corporal o mediante sistemas de propulsión adecuados. Para soportar las corrientes desarrollan tallos flexibles o sistemas de fijación al suelo. Los niveles tróficos o alimenticios son los productores, organismos autótrofos, que fabrican su propia materia orgánica a partir de energía solar y materia inorgánica. Son algunas bacterias, algas y plantas. Los consumidores, organismos heterótrofos que se dividen en primarios, secundarios o terciarios, según se alimenten de productores, de herbívoros o de los consumidores primarios y secundarios. Los descomponedores, organismos heterótrofos que se alimentan de los restos orgánicos de los niveles anteriores. Las relaciones alimentarias que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema se representan mediante cadenas o redes tróficas, en las que se une mediante flechas los distintos seres vivos indicando quién es comido por quién. Otra forma de representar gráficamente las relaciones alimentarias es mediante las pirámides tróficas. Existen pirámides de energía, de números o de biomasas según se represente la energía almacenada en los distintos niveles tróficos, el número de individuos o la cantidad de biomasa de cada nivel. Resulta fundamental distinguir entre hábitat y nicho. Mientras que el hábitat de un organismo es el lugar donde vive, es decir, el área física donde podemos encontrarlo. El nicho ecológico de una especie no corresponde solo a un espacio físico, sino también a la forma en que la especie ocupa este espacio, a su modo de vida y a su función en el ecosistema. En los ecosistemas existe un flujo de energía, que proviene del sol y es acumulado en forma de energía química en la materia orgánica. Dicho flujo es unidireccional. Los organismos utilizan parte de esa energía para su crecimiento, en la respiración y en los procesos metabólicos. Solo un 10% de esa energía puede pasar de los organismos de un nivel a los del siguiente nivel trófico. A diferencia del flujo de energía, el flujo de materia en un ecosistema es cíclico. La materia no se pierde, sino que se recicla continuamente. Para que los productores de un ecosistema puedan sintetizar materia orgánica necesitan captar elementos químicos del agua, del aire y del suelo. Estos elementos reciben el nombre de bioelementos. Los bioelementos pasan de unos organismos a otros hasta que regresan de nuevo al medio dando lugar a los llamados ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos fundamentales son: ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo. El ciclo del carbono. El carbono solo puede ser incorporado a las biomoléculas en forma de dióxido de carbono. Ciclo del nitrógeno. La fijación del nitrógeno se realiza a través de un determinado tipo de bacterias, por lo que todos los seres vivos de los otros niveles tróficos dependen de estas bacterias para utilizar el nitrógeno atmosférico. Ciclo del fósforo. La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña, pero su papel es esencial para la vida.